Hola, vamos a continuar con la geomorfología de cubetas lacustres, esta vez con la parte final referente a la hidromecánica de lagos. El movimiento del agua va a tener consecuencias profundas para la química y la biología de los lagos. El viento es la principal fuerza que genera el movimiento de las aguas en todas las profundidades. Los lagos, según Wetzel, se comportan como grandes osciladores mecánicos. Los movimientos provocados por la transferencia de la energía del viento al agua van a dar lugar a un espectro de movimientos rítmicos u oscilaciones, tanto en la superficie como en lo profundo de la cubeta. El destino final de estas oscilaciones es su destrucción, la cual da lugar a movimientos turbulentos arrítmicos de naturaleza aleatoria y caótica. Esta hidrodinámica se complica con la rotación de la Tierra a medida que aumenta el tamaño y la profundidad del lago. La turbulencia generada por estos movimientos del agua es muy importante para la vida y la productividad del lago. Vemos aquí en este esquema una serie de movimientos en la parte superficial y en aquellos movimientos que involucran a todo el lago. Vamos a verlos con más detalle, por lo menos los más importantes. Primero que nada hay que hablar de los tipos de flujo. Pueden ser laminar, irregular y horizontal, o turbulento, azaroso o caótico, que causa remolinos. A velocidades lo suficientemente bajas, el flujo de agua en un tubo suave se mueve aparentemente de manera ordenada. Si aumenta la velocidad del flujo en la interfase, se alcanza una velocidad crítica, por encima de la cual el flujo se vuelve turbulento. Lo mismo ocurre cuando dos fluidos visibles se mueven en direcciones opuestas, que sería el caso de dos estratos de diferentes densidades, como lo son el epilígneo, epi, capa superior, y metalígneo, la capa intermedia del lago, en un lago. Metalígneo, capa intermedia. Distinguiríamos después el hipolígneo, que es la capa más profunda del lago. Los movimientos superficiales serían 3. Deriva o corrientes superficiales. Son movimientos no periódicos. Las principales causas de las corrientes del agua son el viento, que es la fuerza principal, que en estado estacionario va a transmitir el 2 o 3% de su velocidad a la superficie del agua. Los gradientes de presión atmosférica, fuerzas flotantes causadas por el calentamiento y el enfriamiento a partir de la evaporación que conllevan a un movimiento vertical. Y 4. Los flujos de entrada y salida de los ríos. Estos movimientos son modificados por el efecto de Coriolis, especialmente en grandes lagos, y por fricción en el fondo y en los lados, los cuales son importantes en lagos pequeños. Aquí podemos ver la espiral Ekman en un lago típico. La dirección y la velocidad de las corrientes dirigidas por el viento están determinadas por la clásica espiral de Ekman. El agua no se mueve exactamente en la misma dirección que el viento, sino formando un cierto ángulo con respecto al viento, debido justamente a la rotación de la Tierra. La fuerza aparente producida se denomina efecto Coriolis, que hace que todo lo que esté en el hemisferio norte gire hacia la derecha o sentido horario, y en el hemisferio sur en sentido antihorario a la izquierda. Aquí podemos notar que a cierta profundidad el flujo va dirigido en una dirección completamente contraria a la del flujo superficial, por supuesto en menor velocidad. Tenemos también las olas superficiales u ondas progresivas. El movimiento de fricción del aire, el viento soplando sobre el agua, pone en movimiento el agua superficial y también hace oscilar la superficie, produciendo ondas superficiales que se trasladan. El agua es desplazada verticalmente y vuelve al estado de equilibrio por efecto de la gravedad, como vamos a ver en este esquema. Igualmente, las ondas superficiales cortas vecinas oscilan periódicamente en forma de un cicloide. Cuando son sincrónicos, estos movimientos dan lugar a una onda que se traslada. Vamos a verlo acá, en este esquema de Bertoni del año 2010. En las zonas cercanas al litoral, donde las olas rompen, el movimiento orbital es transferido al movimiento horizontal del agua y la ola genera un carácter erosivo que causa la inestabilidad del sustrato del fondo en la zona afectada por su acción, además de generar turbidez. Esto es importante también porque ese romper de las olas va a generar la oxigenación de algunos lugares en la costa. Por ejemplo, si hay madrigueras donde se esconden los organismos, pueden ser oxigenados justamente por la acción
de este romper de las olas que generan oxigenación también. Aquí lo vemos, cómo va generando cierta turbidez en la zona, cierto rompimiento, turbulencia, cuando llega a la zona costera. Tenemos también la circulación y franjas de Langmuir. Cuando hay un viento moderado, pueden verse líneas de espuma orientadas en la misma dirección del viento y formando un ángulo recto con las olas. Estas líneas marcan los límites de pares de espirales de Langmuir. Ellas producen áreas alternas de afloramiento y de hundimiento, y la espuma se acumula sobre las zonas de hundimiento. Aquí lo vemos. Son movimientos en espiral, como lo ven en esta figura. Y entonces en las zonas de convergencia de esas espirales se forma la espuma, que es acumulación de organismos, de materia orgánica. Tenemos también las zonas de divergencia, que es justamente donde se separan. En esta zona marcada por la flecha blanca. Se deben a la interacción entre las olas superficiales y las corrientes dirigidas por el viento. En varios casos, las espirales tienen un diámetro aproximadamente igual a la profundidad de la termoclina, el estrato intermedio, o de la profundidad total de lagos pequeños. Aquí vamos a ver un ejemplo, que es las espirales de Langmuir en un lago, que son esas franjas que se pueden notar ahí. Y aquí en Venezuela pudimos notar un caso en el año 2011, que son las franjas, las espirales de Langmuir en el embalse de Guanapito, en el estado Guárico. Claramente las podemos ver acá. Bien. El movimiento interno del agua implica un arrastre del metalignio en lagos estratificados. ¿Qué significa eso? La transmisión de la turbulencia del epilignio o del estrato superficial debido a las olas y a la circulación del Langmuir hacia el metalignio y el hipolignio, los estratos que le continúan, queda interrumpida por la barrera de estabilidad constituida por ese gradiente de densidad generada por el gradiente de temperatura en el estrato intermedio o metalignio. La turbulencia regularmente suave introducida por las ondas internas en la termoclina ayudan a prevenir el estancamiento que de otro modo pudiera prevalecer debido a la lentitud de la difusión molecular en el agua. Cuando el viento sopla sobre una superficie del agua por un tiempo razonable, la deriva causa acumulación del agua con un aumento en el nivel del agua en uno de los extremos del lago, como lo vamos viendo acá. El agua acumulada es empujada por debajo por la gravedad, aquí lo vemos. Y cuando se encuentra con el agua más densa del metalignio, fluye en dirección opuesta a la que está soplando el viento. Este proceso va a generar que la termoclina se incline. Como ven, este estrato queda inclinado acá. Se va produciendo una elevación progresiva del metalignio. O sea, el metalignio, el estrato superior, por esa turbulencia, gana en amplitud. Se producen luego vórtices en la corriente de retorno. Los vórtices son luego trasladados a sotavento. La densidad aumenta en barlovento, que es donde sopla el viento. Luego, con la calma del viento, se alcanza un nuevo equilibrio con el metalignio ubicado a un nivel más profundo que antes, tal como se los había explicado. Vamos a ver ahora los movimientos que afectan al lago completo. Tenemos las ondas estacionarias largas. Los desplazamientos de las masas de agua en todo el lago, observado en el caso anterior, generan movimientos rítmicos de elevación, incluyendo oscilaciones de las líneas de igual temperatura o isotermas, tanto a nivel superficial como internamente. Estos movimientos toman formas de ondas muy largas con dimensiones iguales a los límites de la cubeta lacustre. Como lo ven acá, el viento sopla en una dirección, acumula el agua y luego, cuando cesa la acción del viento, hay una oscilación. Como ven acá. La superficie del agua o la termoclina oscilan hacia arriba y hacia abajo como un sube y baja, con una línea sin movimiento vertical que es el nodo, en este caso en el centro. Pueden darse casos de múltiples nodos. En este caso, un ejemplo de un seiche binodal. Seiche es ese tipo de ondas superficiales e internas. Se van a llamar seiches o secas. Por su parte, los puntos de máxima oscilación, que son justamente los extremos, se van a llamar antinodos. Tenemos los seiches superficiales, que es la más conspicua de las ondas estacionarias largas. Los seiches superficiales afectan el movimiento de toda masa de agua de un lago, que está estratificado
o no esté estratificado. La amplitud de los seiches superficiales generalmente es menor en comparación a los internos, ya los vamos a ver. En el lago de Ginebra, en Suiza, se han reportado amplitudes de 1,87 metros en un tiempo de 73 minutos, mientras que en el lago Erie puede exceder de 2 metros en un tiempo de 14 horas. Aquí vemos este ejemplo. Sopla el viento, cesa el viento y el lago comienza a oscilar. Cuando el viento sopla, acumula el agua de un lado, cesa la acción del viento y el lago comienza a oscilar. El término secas o seiches se dice que proviene de estas esquinas de los lagos que pueden quedar expuestas o secas cuando se dan este tipo de oscilaciones. Tenemos también los seiches internos, las ondas de gravedad internas. Son generadas también por el viento. Pueden ser formadas solo bajo condiciones de un lago estratificado con diferentes temperaturas. O sea, los estratos son epilignum, metalignum y helipolignum. Estas ondas no son aparentes de la superficie, pero se detectan por el aumento y descenso periódicos de la termoclina, como lo van a ver acá. Cuando cesa la acción, se inicia el viento, sopla, el lago en la parte superior ya parece tranquila, pero permanece un movimiento, como lo ven acá. El agua va en una dirección, este flujo, abajo va en otro flujo, como lo ven. Llega un momento cuando está inclinado que no hay flujo y luego, en el ciclo, se invierte el movimiento. Entonces, el flujo horizontal es máximo en el punto de equilibrio de la oscilación y cesa en el punto de máxima desviación vertical, o sea, en este extremo, en este y en este. Aquí lo vemos, un ejemplo. Estas ondas involucran a todo el lago internamente y, como se ve, son mucho mayor en amplitud que las ondas superficiales, o las seiches superficiales. Aquí vemos la ilustración de esos seiches internos y pueden ser determinadas con un aparato que mide temperatura, que ven en este caso el aumento y descenso de este estrato negro que ustedes están viendo aquí, que es el metalignum. ¿Lo ven? Va variando en su ubicación y eso es debido a las ondas internas. En los lagos en que su amplitud es del mismo orden o de menor que su radio, el constreñimiento, o sea la estrechez, puede modificar ese movimiento. El flujo puede ser desviado por las fuerzas de Coriolis. Entonces vamos a ver que hay una oscilación, no solo como un tobogán, arriba, abajo, sino con este movimiento, oscilando. Otros tipos de movimiento son las barreras térmicas, que es causada por los grandes lagos cuando el agua circula o este nivel de circulación es constante, aparece a lo largo de la orilla. Las orillas se calientan más rápido y van a formar unas barras que se van extendiendo hasta juntarse y formando justamente barras de mayor temperatura. Se llama entonces barreras térmicas. El agua se va calentando y va entonces desde la posta hasta el centro del lago, generando estas barreras. Tenemos las corrientes de densidad, que según la densidad pueden entrar por arriba, por debajo del nivel o a un nivel intermedio, dependiendo de su densidad o la densidad de los diferentes estratos, como lo ven acá. Y finalmente tenemos las corrientes bajo la cobertura de hielo, que se han podido determinar gracias a trazadores radiactivos como el sodio 24. Son corrientes muy débiles para ser medidas mecánicamente y los desplazamientos del radioisótopo son generalmente horizontales, asimétricos, con velocidades de 42 centímetros por hora o 10 metros al día. Estos movimientos son el resultado de células convectivas de corriente de densidad generados por las cantidades relativamente grandes de calor que fluyen desde los sedimentos, y esto ocurre debajo del hielo. Bien, con esto hemos terminado el tema 1, con los aspectos que hemos chequeado en la geomorfología de las cubetas lacustres. Espero que haya sido de su interés y que sigamos adelante.